El periodista de hace algunos años se rigió bajo la parte investigativa para ser serio dentro del concepto, la opinión y todas sus expresiones en el área que se maneja. La tecnología de hoy nos ha ayudado a quienes podemos disfrutar también de ella, pero que teníamos ese carácter investigativo a ser más profundos, a llenarnos más de conocimiento. Sin embargo, veo que la juventud periodística ha minimizado el esfuerzo y simplemente se supedita a hacer un clic para, según él, encontrar la información plena y completa. O sea que se ha perdido el carácter investigativo, se va a la simpleza, a lo que se encuentre de primera mano, de buenas a primeras. Para nosotros la tarea era amplia, generosa, recursiva, en distintos medios y con distintas posibilidades de llenar los conceptos y los conocimientos. Insisto en que a nosotros nos ha favorecido para multiplicar ese proceso investigativo, pero al joven periodista le ha simplificado, según ellos, el trabajo y la investigación ha pasado a un segundo o tercer plano. Tenemos muchas más herramientas para trabajar, de las cuales no nos podemos desprender. Lo que es el Facebook, lo que es Instagram, lo que es el WhatsApp, el Twitter, el Internet, básicamente, que es la herramienta que utilizan la mayoría de los periodistas. No nos podemos desprender de ellos porque en este mundo globalizado las noticias, yo diría, corren a millón por hora. Y en eso el periodista no puede estar independiente. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que una cosa es estar pendiente de todas estas herramientas de trabajo y otra cosa es la profundidad con la que se deben afrontar las diferentes noticias. Me parece que hoy en día se utiliza mucho toda esta clase de herramientas, pero no se le da el verdadero valor o la verdadera profundidad o el verdadero análisis que requieren cada noticia, porque como el mundo va tan rápido, estamos caminando tan rápido, una noticia pasa tan rápido en todo su contenido. Entonces es muy valioso tenerlo, es muy valioso estar pendiente, es muy valioso que todo el mundo quede bien informado a través de todos los medios de comunicación, pero me parece que al mundo global también le está faltando un poquitico de profundidad en el análisis de las diferentes noticias que aparecen a diario en el país.